Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio el día de hoy, inmersos en esta noticia que ha sacudido a todo el mundo. La muerte, el fallecimiento del Papa Francisco, quien líder de la Iglesia Católica y sin duda un referente a nivel global. El Papa Francisco nos ha dejado muchas lecciones y un gran legado. Hoy particularmente quisiera hablar en este momento en el cual ya estás tú ahí, están todas las noticias alrededor de la esperanza, un tema que el Papa Francisco insistió mucho, de manera particular este año 2025, en el que el Papa decretó el jubileo denominado Testigos de la Esperanza. Y es un tema, me parece, muy importante en un mundo, como lo hemos hablado ya en otras ocasiones, en otros programas, que se debate entre altos niveles de depresión y ansiedad. Una sociedad que ha llegado a los máximos niveles de adicción. Una sociedad que parecería estar navegando en un ambiente de desesperanza. El Papa Francisco denunciaba estas formas modernas de desesperanza, esas que hacen que el hombre tenga el peor estado posible. No hay nada peor para una persona que estar en la desesperanza, en la desesperación, porque quien está desesperado no tiene las fuerzas interiores necesarias para salir adelante. Quien está desesperado no tiene nada más que hacer, no tiene forma de levantarse. El Papa decía, son fuente de la esperanza en el mundo actual la indiferencia, el cinismo, la tecnocracia deshumanizante, el individualismo y el consumo compulsivo. Qué cierto es esto. En varias partes de su discurso y en su encíclica Laudatio Si del año 2015, señalaba que una humanidad sin esperanza cae, entre otras cosas, en la destrucción del planeta, en la guerra, en la crisis económica, en el abandono de los ancianos, en el aborto, en la marginación, en una situación en la cual, sin duda, sin esperanza, nos deshumanizamos. Por eso es interesante escuchar qué nos dice el Papa Francisco acerca de la esperanza, cuáles fueron algunas de las ideas esenciales sobre el que él proponía la construcción de esperanza. Él insistía mucho que la esperanza cristiana, la que él impulsaba, no es un optimismo superficial ni una espera pasiva. En una catequesis sobre la esperanza entre los años 2016-2017, insistía, lo cito, no es un optimismo estúpido, es otra cosa, es la virtud que arde en el corazón de quien vive sin resignarse. Qué importante es esto, no resignarnos, entender que a pesar de que las circunstancias del mundo actualmente de manera especial se vean tan complicadas, siempre podemos aspirar a un mundo mejor. Para el Papa Francisco, la esperanza es saber que a pesar del dolor o la oscuridad, hay en la creencia de él que Dios no abandona y es una certeza que nace del encuentro con Cristo. Otra de las cosas que sin duda el Papa proponía y me parece una idea esencial para todos, independientemente de la creencia que tengamos, es la esperanza como un camino activo. El Papa Francisco veía la esperanza como una acción, algo que hacemos, algo por lo que luchamos, no como una evasión. No es un refugio para evitar la realidad, decía él, sino una energía que impulsa al cristiano a trabajar por la justicia, la paz y la dignidad humana. En una encíclica muy importante del año 2020, el año de la pandemia, que se llamó Fratelli Tutti, planteaba que el mundo necesita artesanos de la esperanza. Particularmente ese año, este Día de Artesanos de la Esperanza era fundamental, que con pequeños gestos y compromiso cotidiano construyeran una fraternidad. Decía él, no se trata de esperar que todo cambie desde arriba, sino actuar desde abajo con esperanza lúcida y tenaz. Otra cuestión muy importante en la que el Papa ponía, el Papa Francisco, la esperanza era frente al sufrimiento y la muerte. Él reafirmaba, sobre todo en momentos como los que pasamos en el COVID-19,
Nadie se salva solo. Podemos encontrar en la solidaridad y el servicio mutuo una fuente real de esperanza. Se puede tener esperanza inclusive frente al sufrimiento y frente a la muerte. Otra idea muy importante era la esperanza en los marginados, en los márgenes, con los pobres y los que él denominaba los descartados. Uno de los núcleos de su pensamiento era la opción preferencial por los pobres y excluidos. Él lo decía de esta manera: los pobres nos evangelizan, nos enseñan a confiar, a esperar contra toda esperanza. La esperanza en ese sentido, en la visión de Francisco, no está en los poderosos ni en el éxito económico, sino en la fe de quienes sufren con dignidad y alegría. Aquí conecta con una lectura profundamente evangélica. Podríamos decir que las claves pastorales en la visión de la esperanza que nos ha legado Francisco son tres muy relevantes. La primera es que la esperanza se trata más de un testimonio que de un discurso. Se transmite con el ejemplo, no con las palabras solamente. El segundo es el cuidado del lenguaje, y esto me parece muy importante en el momento actual. Él invitaba a todos, cristianos y no, a hablar con palabras de esperanza, no de condena ni de resignación, que es el lenguaje común que estamos usando y que nos afecta en la manera de ver el mundo. Y desde luego, el tercero, él veía a la iglesia como madre esperanzadora. Él hablaba de la iglesia como una casa que abría caminos, no como una institución que cerrara puertas. Este año, pues, Joaquín, este año, el año santo del jubileo, el jubileo que se denomina Testigos de la Esperanza, es cuando viene el fallecimiento del Papa Francisco. Esta Pascua, justo después de la Semana Mayor del sufrimiento de Cristo, cuando estamos en la alegría de la resurrección, la muerte de Francisco. Nada podría ser más simbólico que esto. Creo que nos ha dejado ideas importantes al mundo. Independientemente de la religión que profesemos o de nuestras creencias, me parece que la esperanza es central para cualquier persona. La esperanza que hoy Francisco nos comparte, la esperanza que nos deja como legado, es sin duda una de las cosas más importantes en las que tenemos que reflexionar, tomar su legado y aprender de él. Hoy que estamos en plenos funerales, la esperanza emerge con fuerza, porque vemos al mundo no como al dado, como algo que todo pasa bien y bonito, sino con una visión de un sentido. Hay que recordar que independientemente de lo que sea, la manera de encontrar dentro de las dificultades, el dolor y las complicaciones de este mundo un camino es encontrando un sentido a las cosas. La encuentra del propósito, la encuentra del sentido, está íntimamente centrada junto con la esperanza. Una vida esperanzada es lo que todos tendríamos que trabajar por tener, porque llega sola. Tenemos que impulsarla. Una enseñanza sin duda importante del legado del Papa Francisco hoy que estamos justamente en sus funerales. Muchas gracias, Joaquín, a todo el auditorio. Les mando un saludo grande y un abrazo aquí desde México. Gracias. Gracias, doctor Lozano, muchas gracias.